Començam i seguim, ja ho saben vostès, a la sintonia de Canal 4 Ràdio i Canal 4 Televisió. Són les 9:33 i és el moment de saludar el nostre primer convidat per videoconferències, el nou president del Col·legi de Metges de les Illes Balears, el doctor especialista en Medicina Familiar i Comunitària, José Manuel Valverde. Doctor Valverde, molt bon dia, benvingut. Buenos días, gràcies. Molt bon dia i enhorabona, el primer de tot, per aquest nou càrrec i pel que suposarà també per a vostè professional i personalment, entenc, no? Com fa front en aquesta nova etapa? Bueno, profesionalmente espero que me afecte lo más mínimo porque pienso lo que me dejen las autoridades sanitarias y mi salud acabar haciendo de médico de familia, que es lo que he hecho toda la vida. Y no quiero que mis pacientes se asusten porque no voy a dejar de verlos y de regañarlos a diario como lo he hecho en los últimos muchísimos años, ¿no? Y bueno, es una responsabilidad muy gorda, son tiempos muy complicados, vienen semanas difíciles. Y es una responsabilidad estar al cargo del Colegio de Médicos y representar a toda la profesión médica en nuestras islas. Dice, es una responsabilidad, pero bueno, usted en la actualidad ejerce en el Centro de Salud Martí Serra de Marratxí, ¿verdad? Sí. Y ahí va a continuar, como bien decía, ¿no?, regañando a sus pacientes. Especialista en medicina familiar y comunitaria, en un centro de salud como es el Martí Serra, como decía yo ahora mismo, de Marratxí. ¿En qué situación se encuentran en los centros de salud de atención primaria, doctor? En este momento, en un momento de los mejores de los últimos meses, pero las hemos pasado canutas, ¿eh? En atención primaria muchas veces dicen, ¿no? Es la puerta de entrada al sistema o es la barrera defensiva para que los pacientes con COVID no lleguen a los hospitales. Bueno, nosotros somos algo más que una portera que deja subir o no a la gente a los pisos, ¿no? Tenemos una labor muy compleja y muy importante. Durante toda la pandemia hemos sido capaces de responder y de una manera bastante satisfactoria a la mayor parte de los casos de COVID, especialmente los que tenían una sintomatología pequeña o controlable. Alrededor del 70 o el 75%, quizá más, de todos los casos de COVID los hemos atendido en atención primaria de una manera razonable. Y hemos seguido atendiendo como hemos podido, con muchos errores, con muchas dificultades, con muchos problemas, a nuestros pacientes habituales. Uh-huh. ¿Cómo afecta precisamente toda esta situación? Decía usted, ¿no? Son tiempos complicados y difíciles, doctor. ¿Cómo está afectando, por ejemplo, como decía ahora, a los pacientes habituales? Porque, claro, todo el protocolo que se ha tenido que instaurar en los centros de salud de atención primaria ha hecho, por ejemplo, que algunos compañeros suyos, profesionales, médicos, desde los sindicatos hayan alzado la voz diciendo, bueno, pues que están realmente saturados o desbordados con todo lo que implica tener en marcha, ¿verdad?, el protocolo para detectar COVID, para detectar esos positivos y luego pues también, bueno, toda la atención telefónica más todos los pacientes que tienen diariamente y que no son casos de COVID, claro. Exacto. Nosotros llegamos a la pandemia bastante mermados en personal, con unos cupos absolutamente inmensos, fruto de muchos años de un poquito de poca atención o de poco cuidado a la atención primaria. Si queremos que la sanidad pública de un país funcione, evidentemente el punto base para que la sanidad pública de un país funcione es cuidar muchísimo la atención primaria. Y estaba un poquito descuidada. Se había jubilado mucha gente, hay durante algunos años no se han sustituido vacaciones o bajas y tal. Y estábamos, en mi centro, la mayoría de mis compañeros y yo, tenemos bordeando los 2.000 pacientes por cada cupo, ¿no? Que es una verdadera barbaridad, que son alrededor de 400 o 500 por encima de lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud y de lo que en muchos casos tienen en la mayor parte de España. O sea, nosotros estamos bien cargaditos.
Piensa, profesionales muy cargados de trabajo, con unas agendas desmedidas, a las que les añades una novedad sobre algo que desconocíamos absolutamente. De pronto, de tener a mis pacientes al otro lado de la mesa o a veces tumbaditos en la camilla, pasamos a ser teleoperadoras, ¿no? Y en los momentos iniciales a resolver cosas por teléfono, sin líneas de teléfono adecuadas, poniendo nuestros propios teléfonos, con unas dificultades inmensas, ¿vale? Y sobre todo con unos niveles de incertidumbre ante algo que era absolutamente desconocido. Se han cometido errores, ha habido algunos pacientes que estaban aterrorizados de acercarse al centro de salud, seguramente los que más necesitaban venir. Entonces se ha de alguna manera desatendido o poco atendido a muchos pacientes, de nuestros pacientes hipertensos, de nuestros pacientes diabéticos. El otro día hablaba con una paciente mía, sí, que hace pues alrededor de 8 o 9 meses que no se había hecho ninguna analítica ni ninguna historia, ¿no? Evidentemente se llevó su bronquita cariñosa, pero es que me da mucho miedo, doctor, acercarme al centro. La gente puede estar completamente segura de que, en parte gracias a las llamadas telefónicas y luego el cuidado extremo que nosotros tenemos de que los centros de salud no constituyan un foco de peligro de contagio de COVID. En mi caso, por ejemplo, yo a los pacientes presenciales, muchos de los que llamo acaban siendo visitas, porque yo no tengo una bola de cristal y no soy capaz de ver por teléfono. Claro, es complicado diagnosticar a través de una línea de teléfono. Si hay que hacer un diagnóstico. Muchísimos pacientes acaban viniendo. Y los que no pueden venir en el día o no puedo yo atenderlos en el día, los cito a las 8 de la mañana del día siguiente. El centro de salud está absolutamente vacío. O sea, nosotros no vamos a poner en riesgo a un paciente. Venir a un centro de salud cuando un profesional te cita es absolutamente seguro. Qué importante, doctor Valverde, este mensaje que está enviando, ¿verdad? Porque es cierto, ¿no?, que había ciertas reticencias y que, uno a veces necesita algo y lo va dejando pasar precisamente por ese miedo, ¿no? Y es muy importante el mensaje que está lanzando de tranquilidad para los pacientes a la hora de que cuando a uno ya le convocan, que estén tranquilos, que evidentemente no está todo organizado y controlado. Hablando de la atención primaria, doctor Valverde, hoy a las 12 en punto, diferentes sindicatos sanitarios han hecho un llamamiento a los profesionales precisamente de atención primaria, ¿no?, para una primera concentración en las puertas de los centros de salud. Piden más recursos, más personal, pues para que precisamente el objetivo que es controlar la pandemia no impida esa correcta atención al resto de pacientes y de usuarios. Es una de las primeras movilizaciones, podríamos decir, o paros, pero también hay otros organizados a nivel estatal a partir del 27 de octubre contra lo que se ha venido a llamar, pues ese trasvase de profesionales que no tienen especialidades, ¿no?, y que ahora se podrían mover, según un Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central, entre centros de salud y hospitales. En este sentido, ¿qué análisis hace usted, doctor? Bueno, lo primero, hay dos cosas hay que enjuiciar o que valorar, ¿no? Lo primero es, si a mí ahora mismo, porque hablan de trasvasos, si a mí ahora mismo me trasvasaran, no es el caso y es absolutamente imposible, a una planta de traumatología y me dijeran mañana vas a operar caderas, me parecería una aberración, porque yo no tengo ni la menor idea de lo que es eso. A las mismas, cualquier especialista hospitalario, un nefrólogo o un traumatólogo o un urólogo, no es un médico de atención primaria, no es un especialista en medicina familiar y comunitaria y sabe un montón de lo suyo, pero probablemente no tanto de todo lo demás. Y el médico de familia es un todólogo. Nosotros prácticamente nos ocupamos a un nivel, al máximo que nos dejan o que pueden nuestros conocimientos, pero nosotros nos ocupamos del paciente globalmente. Entonces, el trasvase de profesionales sanitarios de hospitales a atención primaria, porque en atención primaria estemos muy faltos de personal,
me parece una burrada. Segunda burrada, el haber dejado escapar a miles de profesionales formados adecuadamente, con el coste que eso tiene al extranjero, por no darles unas condiciones de trabajo adecuadas, económicas, por no darles una estabilidad que les permita de alguna manera desarrollar su vida de una manera normal, poder tener un contrato de trabajo que te permita ir a un banco a pedir una hipoteca. Y hemos dejado miles de profesionales, miles de médicos que tenemos maravillosamente colocados en el extranjero y que será muy complicado que esta gente vuelva. Y a cambio de esos profesionales magníficamente formados por el sistema MIR, con el costo económico para el país que se los hemos regalado a otros países, y a cambio de eso nos vamos a traer profesionales no formados, ¿vale? Médicos de familia formados en otros países, bueno, con otros niveles, con otros estándares de calidad, y les vamos a habilitar para que hagan de médicos de familia, con lo cual nuestra especialidad de medicina de familia no sirve para nada. O sea, es una aberración. Es una situación que está explicando usted y que refleja lo que está comentando precisamente, ¿no? Nos dedicamos a formar a grandes profesionales sanitarios, médicos, especialistas, que luego, por las circunstancias laborales y de condiciones de contrato, ¿verdad?, se van a otros lugares, a otras comunidades o incluso a otros países y a ver de qué manera, ¿verdad?, cuando hacen falta en el sistema sanitario español, van a volver, si es que vuelven, como usted bien decía. Como yo decía hoy, habrá esa parada en las puertas de los centros de salud de atención primaria. Es una llamada que han hecho, precisamente para poner en relieve todo esto y las condiciones, ¿no?, laborales en las que ustedes trabajan en atención en primaria. ¿Qué le pediría a las administraciones en el punto en el que estamos? Yo les pediría sensibilidad y responsabilidad. Vamos a dejar de mirar hacia atrás y echarles la culpa unos a otros, y vamos a intentar apostar fuerte por resolver un problema que es un problema muy serio. El cuidar la atención primaria es una garantía de que la salud pública y la sanidad pública funcione adecuadamente en nuestro país. No somos solo la puerta de entrada, somos los garantes de que todo el sistema funcione. Doctor Valverde, claro, entre las peticiones, me imagino que también ahora estamos, y cuando echamos la vista atrás, ¿verdad? Usted decía al principio, bueno, son tiempos complicados, es complicado también. Usted se enfrenta a esta etapa como nuevo presidente, ¿no?, del Colegio de Médicos de Baleares, en una situación, como decimos, delicada, ¿no?, por todo lo que supone, por toda la presión y por todo lo que se ha tenido que hacer por las consecuencias que nos deja el COVID-19 y la pandemia. ¿Ya hemos aprendido algunas cosas después de tantos meses? Los sanitarios hemos aprendido bastantes cosas. De hecho, el paciente con COVID, gracias a que tenemos unos medios diagnósticos que no teníamos en la primera ola, también en los hospitales, ya sabemos qué tratamientos funcionan mejor o qué cosas no sirven absolutamente para nada, y sabemos mediante algunos marcadores qué pacientes se van a complicar. O sea, se maneja muchísimo mejor, teniendo en cuenta que sigue habiendo grandes lagunas y que es un bichito, es un virus muy complicado y muy malo. Entonces, sabemos mucho más, pero en cualquier caso, el problema no es que los profesionales sanitarios sepamos más y que tengamos más medios. El problema es que quien parece que no va aprendiendo mucho son los políticos, que se dedican a pelearse entre ellos y como que parece que el fondo de la cuestión no les importa excesivamente.
Pues es importante abordar el fondo de la cuestión y, de hecho, ya ha habido, ¿no?, muchas voces científicas, doctor Valverde, que ya se han levantado o han levantado la voz diciendo, bueno, aquí hay que poner soluciones, ¿no?, y hay que el camino lo tienen que marcar los científicos, sino que se dediquen, ¿verdad?, a las guerras políticas y a utilizar precisamente, ¿no?, la pandemia para darse entre unos y otros. Yo decía, una responsabilidad muy grande, ¿no?, presidir el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares, momentos difíciles. Y hoy también empieza, doctor, la campaña de vacunación contra la gripe, ¿no?, para los profesionales, sobre todo sanitarios, que están ahí en primera línea, y también para la gente mayor en las residencias. Se adelanta unos días, ¿no?, para estos colectivos, bueno, pues que están más expuestos, y quizás algunos de ellos, evidentemente, la situación de la gente mayor en las residencias, pues son un colectivo muchísimo más vulnerable. Las cifras así lo demuestran. ¿Hay que vacunarse sí o sí? Hay que vacunarse sí o sí. Si hay un año en que siempre ha sido importante, yo me he vacunado toda la vida, por responsabilidad, porque yo no quiero ser un punto de contagio para mis pacientes. O sea, y lo he hecho toda la vida. Pero este año muchísimo más por tres cosas. Primero, porque la sintomatología de la gripe, en sus inicios, tiene muchos puntos en común con la sintomatología del COVID, con lo cual, si alguien no se ha vacunado y de pronto tiene dolores musculares, dolor de cabeza, y 38 y medio de fiebre, se va a meter el susto de su vida, porque va a pensar que es un COVID, le van a tener que hacer una PCR o una prueba de antígenos, se le va a aislar, etcétera, etcétera. O sea, se va a meter el susto de su vida, primera. Segunda, todos los recursos sanitarios que podamos sustraer o que no tengamos que dedicar a la atención de la gripe, se los podemos dedicar a otras cosas. Pensar que bueno, pues tenemos muchas cosas pendientes y seguimos teniendo pacientes con COVID que hay que atender. Si nos quitamos el problemita de la gripe, pues tendremos más recursos para otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y tercero, tenía yo un argumento como tercero, pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, el tema de la gripe es lo que sí se ha comentado mucho, es que con los hábitos que ya tenemos adquiridos, ¿verdad?, quiero yo pensar, con la utilización de las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, el lavado de manos, la distancia social, hombre, eso hará también quizás, ¿no?, que no nos contagiamos tanto de gripe o no se nos pegue tan fácilmente, que somos muchos los que con una gripe vamos por todos los lados. Ese era el tercer argumento que, gracias a Dios, me has echado un capote. Sí, en el hemisferio sur, donde normalmente la gripe ocurre antes, ya se ha visto que gracias a las medidas, a la mascarilla, a la distancia social y al lavado de manos o gel hidroalcohólico, la gripe está constituyendo un problema mucho menor que otros años. Pero aún así, la vacuna de la gripe este año es sí o sí absolutamente obligatoria para todos los profesionales sanitarios, para todas las personas que cuiden o que estén a cargo de personas de riesgo y, por supuesto, para todas las personas mayores de 65 años o con factores de riesgo. Pues a tenerlo en cuenta y evidentemente hoy empieza, como digo, para estos colectivos, pero luego dentro de unos días, si yo no me equivoco y la memoria no me falla, el 19 de octubre, que ya será la semana que viene, ya será, ¿no?, cuando se abrirá esa vacunación para el resto de la población. Cuando miramos y hablamos del COVID-19 todos los días, doctor Valverde, estamos hablando de esas cifras, ¿verdad?, que nos aportan desde el Servicio de Epidemiología de la Consellería de Salud. Hablamos de tasa de positividad. Hablamos de muchísimas cifras y de muchísimos conceptos, de doblegar la curva, esta segunda ola y la curva que nos está dejando, con situaciones preocupantes, por ejemplo, como está el municipio de Ibiza, en Vila, ¿no?, con los 50.000 vecinos ahora mismo, con unas restricciones importantes para frenar el número de contagios, ¿verdad? Ya avanzaron incluso hace unos días que nos tenemos que preparar para una tercera ola. ¿Cree usted que llegará esa tercera ola también y que, bueno, cuándo se podría dar? Hablaban de quizás para Navidad, que es cuando se
bueno, producen más contactos sociales o se podrían producir más contactos sociales. ¿Cómo lo ve usted? Sí, todo lo que yo he leído, el otro día decían, el doctor Valverde dice que la tercera, bueno, todo lo que yo he leído, porque el doctor Valverde no tiene capacidad de llegar a esas decisiones o esos hallazgos, todo lo que yo he leído apunta a que probablemente pasadas las Navidades tengamos una tercera ola, justificada por el aumento de contactos sociales y familiares que se producen durante las Navidades. Hay una cosa que hay que tenerla muy en cuenta, es que por simple supervivencia el virus normalmente suele ser menos virulento, menos patógeno, mata menos conforme va pasando el tiempo, porque claro, el virus un virus es una unidad de vida prácticamente muy cercana, muy mínima, pero el virus no es tonto y el virus lo que no quiere hacer es quedarse sin huésped. Si el virus mata muchísimo, no tiene dónde reproducirse y los virus necesitan de un organismo viviente para seguir reproduciéndose, con lo cual se supone que esta ola es un poquito mejor que la primera y que la tercera sería, también es cierto que nos coge un poquito más preparados, sería un poquito menos peligrosa. Pero en cualquier caso tenemos que tener muchísimo cuidado. No podemos bajar la guardia, doctor. Recomendaciones para todas las personas que ahora mismo nos están siguiendo, ¿verdad? Y que, bueno, pues ya te decía yo, ¿no? Tenemos todo más o menos ya adquirido, el uso de las mascarillas, la higiene de manos, la distancia física, que no distancia social, ¿verdad? Doctor, recomendaciones para, bueno, pues a las personas que ahora mismo dicen, oye, que yo me pillo un resfriado en cuanto llega el otoño, o llega el invierno, o ya veremos, o van a hacer quizás virguerías, ¿verdad? Para que uno no se resfríe, porque ahora es un poco lo que usted decía, que uno va a tener miedo hasta de resfriarse o de toser. Exacto. Esta época es la época, además, con el cambio de temperatura que hemos tenido de un día para otro y tal, sales a la calle con una ropa inadecuada, luego tienes frío, o entras en una casa, sudas y luego sales y coges frío. Es la época de coger resfriados. Bueno, no hay que asustarse y pensar que todo lo que tengamos es un COVID, ya nos ocuparemos los médicos de discriminar lo que es y lo que no. ¿Tendrán que descartar todos los resfriados, doctor? Pues ya veremos, pero ya veremos si el buen juicio de cada uno de los profesionales. En cualquier caso hay algunas cosas, o sea, en un resfriado normalmente no hay fiebre o hay una fiebre muy bajita, sobre todo lo que hay rinorrea, o sea, mocos como agua y estornudo, cosa que no ocurre en el COVID ni necesariamente en la gripe. O sea, hay algunas diferencias. Un resfriado es algo muy, muy menor. Pero me decías de una recomendación por encima de todo. Hay una palabra, aparte de la distancia física entre unos y otros y no social, y de los lavados de manos y de las mascarillas, hay una cosa por encima de todo y es responsabilidad. Esa es la clave absolutamente de todo. No es necesario, no hace falta, no debería de ser preciso que nos amenacen con multas o que nos obliguen. Lo ideal sería que cada ciudadano fuera responsable y supiera pues que su vida o la de las personas con las que esté en contacto están en que nos portemos bien y en que hagamos las cosas de una manera responsable. Pues con esas recomendaciones vamos a quedar, doctor Valverde. La responsabilidad, qué importante. Y también estamos explicando, pues en día sí, día también, ¿verdad? Pues esas, podríamos decir, quedadas, reuniones y cuestiones, ¿no? que no tienen o que no respetan precisamente esas recomendaciones de salud que ustedes nos están dando y que son fundamentales. La vacuna, yo para acabar me gustaría preguntarle también, doctor Valverde, a veces hay muchas informaciones contradictorias. A veces
veces, bueno, pues no entendemos muchas cosas, pero al fin y al cabo, como bien decíamos, ¿no? Estamos aprendiendo sobre la marcha, aunque ya llevamos muchos meses. El tema de la vacuna, escuchaba precisamente hoy que el Johnson & Johnson parece ser que iba a frenar, ¿no? Bueno, pues el proceso que estaba haciendo, ¿no? y las pruebas que estaba haciendo y los ensayos, después de que una de las personas, ¿no? que estaba precisamente en esa fase de ensayo, pues haya enfermado. No sé si tiene alguna novedad a este respecto. ¿Confían que la vacuna llegará? ¿Se han dado tantas fechas, doctor? Entre diciembre, primer trimestre del año que viene. ¿Será la única solución que tengamos? Bueno, la vacuna es la solución definitiva. Y eso seguro. Lo que pasa es que no se puede trabajar en vacunas con prisas, porque hay muchísimas cosas que probar y que atender. Hay muchísimos sustos que cuando estás haciendo una vacuna te puedes llevar, y hay que ser tremendamente cautos. Por lo tanto, trabajar bajo presión o decir, me tienes que dar la vacuna para Navidades, eso es una barbaridad, una barbaridad. Ya es la segunda vez, la de Oxford también se detuvo, luego ha vuelto a arrancar, pero bueno, siempre hay posibles efectos adversos que hay que estudiar, que a veces son casuales, que a veces, bueno, pues no tienen nada que ver con la propia vacuna, pero que a veces sí tienen que ver con la forma de construir, de fabricar la vacuna, y que hay que ser tremendamente cautos antes de poner una cosa en circulación que puede tener algún riesgo. Cuando la vacuna salga y se recomiende a toda la población, ha de ser segura. Mientras tanto, hay que esperar. Y seguiremos esperando, y sobre todo con esa responsabilidad a la que usted ha apelado. Doctor Valverde, muchísimas gracias por las explicaciones, por la entrevista. Nuevo presidente, como decía, del Colegio de Médicos de las Islas Baleares. Enhorabuena nuevamente por esta nueva etapa y por este cargo, y seguramente volveremos a hablar en más ocasiones. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Adiós. Adiós.